La malaria es una de las enfermedades que más mata personas en todo el mundo. Ya son más de 400 millones de personas contaminadas cada año, y de estas, más de 1 millón muere, el 80% en los países más pobres de África. Bueno, algunos expertos encontraron una manera muy costo eficiente de poder prevenir la malaria, que son las llamadas redes mosquiteras. Estas redes mosquiteras son químicamente tratadas de manera que mantienen el mosquito lejos, ¿no?, de las familias, y ellas puedan dormir y descansar en paz. Sin embargo, lo que estos expertos no previeron es que esto está causando algunas otras consecuencias no previstas antes, ¿no? Organizaciones internacionales, fundaciones, gobiernos, teniendo en vista esta solución que cuesta menos de $5 cada red, están distribuyendo millones de estas redes de manera gratuita a las familias que no pueden pagar por ellas, ¿no? Sin embargo, la pesca es una de las maneras que estas redes están siendo más exitosas, ¿no?, en su uso. Se dieron cuenta que la necesidad es la madre de la inventiva. Y en los países y en las familias donde más se necesita, el hambre gana del mosquito, ¿no? Esas redes acaban siendo muy resistentes, tienen hoyos más chiquitos, son muy fuertes y sirven muy bien para pescar. Esas redes cuestan más de $50 en esos países, y esas familias no ganan más que $1 por día, ¿no? Además, lo que estos pescadores tal vez no tienen en mente es que estas redes están químicamente tratadas. Y estos tóxicos llegan al agua, a los peces y a las propias familias. Otra manera que estas redes están siendo utilizadas es en el mercado negro. Son comercializadas de manera muy barata porque son distribuidas de manera gratuita, después recomercializadas, y bueno, son excelentes velos de novia, decoración para fiestas, para la casa, en fin, la tela más popular del pueblo, ¿no? Y no es todo. También esas redes están siendo utilizadas distribuidas, ¿no?, en todo el mundo, y están matando la producción y distribución local de redes, de manera que si mañana estas fundaciones, organizaciones deciden interrumpir la distribución gratuita de esas redes, no hay quien produzca y distribuya en estos propios países. Estoy segura que esta no era la intención de ninguna de las organizaciones que resolvieron distribuir estas redes, ¿no? Pero entonces, ¿cómo garantizar que realmente esos recursos que están siendo utilizados resuelven esos problemas? La malaria hoy, por ejemplo, cuesta $12.000 millones. Si pensamos en la ayuda internacional como un todo, estamos hablando de más de 2 billones de dólares en 5 décadas. O sea, el problema no es la falta de dinero. Es cómo este dinero está siendo utilizado para realmente cambiar la vida de las personas. Y bueno, hay un instrumento que fue desarrollado justamente para eso, ¿no? Imagínense si en lugar de que estas organizaciones pagaran por redes mosquiteras, estuvieran pagando por disminuir la contaminación de la malaria. Los bonos de impacto social fueron creados para eso. Y les cuento un ratito de qué se trata. Todo empezó en 2010 en Inglaterra. Ahí el gobierno y algunos inversionistas se dieron cuenta, se debraron ante la situación de reincidencia carcelaria, ¿no?, en donde 63% de los hombres que salían de la prisión regresaban en menos de 1 año. En promedio, cada uno de estos reclusos habían cometido 43 delitos y habían estado 7 veces en la prisión antes. Por supuesto, esto es preocupante para esos reclusos, para la sociedad, para el gobierno. Entonces, inversionistas y el gobierno entraron en un acuerdo en donde el gobierno recompensaría a los inversionistas privados si ellos financiaran una intervención que fuera exitosa en prevenir la reincidencia carcelaria, y con los ahorros obtenidos de esta prevención, el gobierno pagaría a estos inversionistas su reembolso y más un retorno financiero. Y bueno, esto fue muy exitoso. Después del caso de Inglaterra, hay más de 100 bonos de impacto social en desarrollo en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia. Pero ¿qué creen? En donde más necesitamos, que son los países en vías de desarrollo, todavía estamos batallando para desarrollar instrumentos como este. Pero tengo una buena noticia. Colombia y Jalisco tendrán los primeros bonos de impacto social de América Latina.
Aquí en Jalisco, esto empezó hace un par de años, con la situación de las mujeres jefas de familia. Les platico rápidamente. Estas mujeres son más de 52,000 familias en Jalisco, lideradas por mujeres, madres solteras, que reciben menos de 200 pesos al día para mantener toda su familia. Además de los bajos ingresos, estas familias también sufren mucha discriminación laboral. Más del 90% no han podido obtener un empleo por su situación social, económica o educativa. Incluso 77% de esas mujeres no han terminado bachillerato. Además, no tiene seguridad social y más del 50% ya ha reportado haber sufrido depresión. Bueno, esta es una situación creciente. Hoy, estas familias representan 1 de cada 4 hogares jaliscienses y en 2030 deberían ser 1 en cada 3. ¿Qué podemos hacer para prevenir que esta situación empeore, ¿no? Y realmente sea un problema cada vez más grande para estas familias y para la sociedad como un todo? Bueno, en Jalisco, así como en muchos niveles de gobierno y en muchos otros países, existen programas públicos para poder evitar que estas familias estén en una situación de vulnerabilidad tan crítica. Uno de los programas más conocidos son los programas de transferencia monetaria, que garantizan que esas familias puedan pagar el básico de sus cuentas y poder comer cada día, ¿no? Pero esto no es suficiente para que estas familias puedan salir de la pobreza. Por eso, se hizo un estudio de factibilidad en donde se investigaron dónde están las evidencias de programas que sí están funcionando para que estas familias caminen hacia afuera de la pobreza. Se encontró un modelo que fue desarrollado inicialmente en Bangladesh, ya fue probado, aplicado en diferentes países, pasaron por evaluaciones de impacto y que sí están teniendo resultados positivos. Este programa es compuesto por una serie de intervenciones que incluyen educación financiera, una cultura de ahorro, capacitaciones técnicas, capacitaciones para habilidades blandas, mentorías domiciliares en la casa de cada una de esas familias, vinculación con mercado, transferencia de un activo productivo, ¿no? Y los resultados de esas evaluaciones de impacto fueron muy significativas en zonas rurales. Aquí la adaptación sería transferir esta intervención por primera vez a una zona urbana. Además, aquí en México no encontramos una organización que solita puede ejecutar toda esta intervención en zonas urbanas. Por eso también hay un otro riesgo, que es poder organizar una serie de asociaciones civiles que pueden combinar sus recursos, sus capacidades, ¿no? Sus experiencias para poder ejecutar este programa completo. Bueno, esos riesgos son muy graves cuando hablamos de recursos públicos. Y el gobierno no fue creado para innovar. Y arriesgar el recurso público es una gran responsabilidad. Por eso, ahí entran los inversionistas privados. Ellos financian completamente la intervención hasta que se prueben que los resultados fueron logrados. O sea, que esas familias están caminando hacia arriba de la línea de la pobreza, ¿no? Y una vez que se logren esos resultados, ahí sí el gobierno puede desembolsar recursos, ¿no? Gracias a evidencia de impacto sostenible en el tiempo. Entonces no estamos hablando de un impacto inmediato o de un resultado inmediatamente después de la intervención, sino que una observación a lo largo de los años. Bueno, para que esto pueda suceder aquí en Jalisco, muchas organizaciones y muchas personas han estado colaborando. Es un equipo enorme, muchas de esas personas incluso están aquí. Hay organismos internacionales, hay fundaciones extranjeras, nacionales, inversionistas, gobiernos en diferentes niveles, expertos, consultores, ¿no? Entre mucha gente. ¿Por qué nos interesa a todos este esquema? Primero, porque está orientando resultados. No estamos hablando de redes mosquiteras. Se trata de ver qué tanto realmente eso está cambiando la vida de la gente. Segundo, porque son alianzas público-privadas. Esos problemas nos importan a todos. Cada uno tiene una manera de participar, ¿no? Y finalmente es una manera de validar innovaciones públicas que pueden convertirse en políticas y programas públicos, ¿no? Y por supuesto, cada una de esas intervenciones tienen retos, ¿no? Que tenemos que superar. Uno de ellos es lograr la empatía. Poner inversionistas, gobiernos, asociaciones civiles, familias en la misma mesa para poder hablar el mismo idioma es un gran reto, ¿no? Y por supuesto hay que tener intermediarios y mecanismos para que esto pueda fluir de la mejor manera. Otro reto
es el tiempo. Estamos hablando de impactos a mediano y largo plazo. Y eso significa trascendencia entre administraciones gubernamentales. También se identifican mecanismos que puedan funcionar de esta manera, ¿no? Otro reto es el compromiso tanto a nivel técnico como a nivel político. Hay que identificar campeones en esas diferentes organizaciones y actores que realmente estén comprometidos en llevar a cabo un esquema como ese. Y finalmente el tema de la escala. Para que realmente los bonos de impacto social sean exitosos, es necesario pensar con una perspectiva de mercado. ¿Qué podemos hacer para que hayan cada vez más bonos de impacto social en América Latina y sea común crear fondos para pago por resultados, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos pilotos son fundamentales para la creación de este mercado. Y cada uno de nosotros puede apoyar este tipo de iniciativas de alguna manera. Como ciudadanos, exigir, cobrar de nuestros gobiernos que desarrollen programas y políticas enfocados a resultados, no solo a procesos, ¿no? Como organizaciones de la sociedad civil, desarrollar una cultura de monitoreo y evaluación para que podamos probar y medir el cambio que estamos causando. Y finalmente hasta los negocios pueden tener sus propios indicadores de impacto, que digan los inversionistas que invierten en ese tipo de esquemas, ¿no? Entonces, todo eso para contribuir para que vayamos mucho más allá de las buenas intenciones. Y con nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestra vocación, podemos realmente generar cambios positivos y concretos. Muchas gracias.